Bueno, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente en esta modalidad virtual de cursada. Mi nombre es Jackie Leibovich, ya habíamos trabajado en un video previo y en esta ocasión me toca trabajar el concepto que Lacan inaugura en el Seminario 3, que tiene que ver con plantearse los trastornos del lenguaje. Este es el nombre de este espacio con el que vamos a estar trabajando. En principio, como antecedente, me parece importante señalar que Lacan, en el Seminario 3, el seminario en el que se aboca particularmente al trabajo para conceptualizar cuestiones ligadas a la psicosis, hay dos vías que debemos tener presentes. Por un lado, que Lacan quiere retomar algo que Freud se preguntaba, que es la pregunta por el mecanismo específico de la psicosis, análogo a lo que en las neurosis podríamos pensar que es el mecanismo de la represión. Ustedes saben que Freud hace todo un recorrido respecto de esto, pero no se da por satisfecho con la respuesta que encuentra. Por otro lado, sabemos que Freud, en esa división nosológica que hacía entre psiconeurosis transferenciales y psiconeurosis narcisistas, nos decía que la psicosis, por quedar en el campo de las psiconeurosis narcisistas y por tanto no tener posibilidad de establecer lazo transferencial, no eran accesibles al influjo de una terapia psicoanalítica. Y en esto Lacan va a plantear una diferencia. Lacan va a decir: hay tratamiento posible de la psicosis. Al menos su propuesta es: no retrocederemos ante la psicosis. Tendremos que pensar en todo caso desde el psicoanálisis qué respuestas posibles, qué tratamiento posible podríamos ofrecer a aquellos pacientes que podemos pensar como psicóticos. En esa perspectiva, Lacan nos dice, tenemos que poder trabajar ciertos conceptos previos, como cuestiones preliminares a un tratamiento posible. El Seminario 3, en particular, es un seminario en esa perspectiva donde lo simbólico es particularmente fundamental para Lacan. Estamos diciendo trastornos del lenguaje, estamos pensando las alucinaciones desde la perspectiva lacaniana como trastornos del lenguaje, y ahora vamos a hilar más fino para pensar y para estudiar de qué se trata esto. Por un lado, Lacan en este momento, 1955-1956, nos está planteando que hay que hacer una relectura de Freud donde no se ponga tanto el acento en lo imaginario y donde podamos situar el papel fundamental de lo simbólico. Sabemos, y lo van a trabajar también en el video de teóricos, real, simbólico e imaginario, que en la trayectoria de seminarios de Lacan va a terminar, en sus últimos seminarios, por plantearse cómo anudan los tres, real, simbólico e imaginario. Pero a esta altura, 1955-1956, Lacan está planteándose fuertemente el papel fundamental de lo simbólico. Ya con el estadio del espejo, cuando lo trabajamos desde la perspectiva del Seminario 1, habíamos visto cómo lo simbólico armaba lo imaginario, cómo había un papel fundamental de lo simbólico regulando lo imaginario, para que se construya ese yo, el cuerpo, esa ficción. Y cómo podíamos hablar de espejo roto cuando algo de esto no terminaba de armarse. Bueno, en este Seminario 3, Lacan nos va a decir: las alucinaciones no son trastornos del orden de la percepción, no son trastornos del campo de lo perceptivo, no tienen que ver con problemas del aparato sensorio, no tienen que ver con cuestiones ligadas a los órganos de los sentidos, sino que precisamente en tanto lo perceptivo se arma desde lo simbólico, como lo vimos con el estadio del espejo, las alteraciones de lo perceptivo no las vamos a pensar como por ahí lo planteaba la clínica sincrónica en términos de alucinación como percepción sin objeto, sino que las vamos a pensar como trastornos del lenguaje, que habrá que captarlas precisamente en el decir del sujeto, en el campo de la palabra y del lenguaje. Vamos a agregar algo más entonces. Lacan va a situar
lo que él va a llamar, tomando algún recorrido de las enseñanzas de su maestro de Clerembault, Lacan va a hablar de los fenómenos elementales y delirio. Y aquí otra aclaración más importante: este es un seminario en el que Lacan está fuertemente influenciado por el estructuralismo, la noción de estructura, que le va a hacer hablar de estructura neurótica o estructura psicótica, y de los distintos funcionamientos, y en ese punto de un modo distinto de decir, un modo distinto de hablar, un modo distinto de relación a la palabra y al lenguaje, y por lo tanto un modo distinto de relación al otro. Esto lo estamos anunciando ahora, nos va a llevar todo un recorrido, no solo en este video, sino en los que sigan en el espacio de seminario. Entonces, cuando Lacan nos habla de la noción de estructura, va a plantear también allí una diferencia respecto de lo que su maestro de Clerembault decía. Lacan nos va a decir: fenómeno elemental y delirio tienen la misma fuerza estructurante, opera en ellos la misma fuerza estructurante, tanto en el elemento, fenómeno elemental, como en el todo, al punto tal que podremos pensar al delirio mismo como un fenómeno elemental. Ustedes recordarán que de Clerembault nos planteaba que cuando había delirio ya la psicosis era antigua. Recordarán también que de Clerembault nos planteaba un núcleo inicial en el fenómeno elemental, en el automatismo mental, que partía de algún tipo de origen orgánico, alguna irritabilidad neuronal en la conexión de las neuronas, y que después, según la personalidad previa, se armaba una superestructura delirante que respondía a ese fenómeno inicial que era orgánico. Lacan va a decir: no, señores, nada de esto. El fenómeno elemental es un trastorno del lenguaje, y el delirio también. Tienen la misma fuerza estructurante. ¿Qué ejemplo para pensar esto? Bueno, Lacan ya en su tesis y en un artículo previo al seminario 3, que se llama de las psicosis paranoicas en la relación con la realidad, nos va a plantear un ejemplo que toma de la botánica para pensar estructuralismo, relación de la parte y el todo. Y nos va a decir: viendo una sola hoja de una planta, ya sabemos de qué planta se trata, si tenemos algún conocimiento botánico, desde luego. Es decir, no hace falta ver la planta entera para decir de qué planta se trata. Con ver una pequeña parte, un elemento de ese todo, ya sabemos de qué estructura se trata. En la misma perspectiva, Lacan nos está diciendo que en la alucinación y en el delirio operan la misma fuerza estructurante. Se trata de la misma estructura. Entonces, el delirio mismo lo podemos pensar como un fenómeno elemental. Y entonces, Lacan nos va a decir que tenemos que estudiar en la paranoia, por ejemplo, cómo situar el modo de decir y también el modo de presencia de alucinaciones auditivas. Encontramos la pregunta ¿quién habla? ¿Quién habla? Como una pregunta central para pensar el problema de la paranoia. Y toda la cuestión fundamental de la alucinación verbal. Sabemos que Segla, un exponente de la clínica diacrónica francés, él nos decía que en un descubrimiento que él hace, la alucinación auditiva no tiene necesariamente una fuente externa, sino que el loco hablando solo, ese que nos cruzamos a veces en la calle, por ahí discutiendo con sus voces o musitando lo que cree escuchar, hay una dimensión ahí del fenómeno esencial de la palabra donde el emisor es a la vez receptor de su decir. Se escucha mientras habla. Y entonces sabemos que Lacan trabaja con lo que él va a llamar neologismos. Neologismo, palabra nueva, podríamos decir inventada, un tipo de significantes especiales. Lacan presenta entonces, ya Raki lo anunció un poco en el video anterior, su encuentro con una paciente en una presentación de enfermos en las que él va a trabajar fuertemente en la conversación con ella para obtener
en el decir de la paciente lo que para Lacan es la rúbrica del delirio. No le importa tanto a Lacan el valor puesto en un contenido del delirio, porque ese contenido podría ser propio de cualquier estructura. La paciente se queja de sus frustraciones. El contenido del delirio en ese punto no es lo central, sino el modo de decir. Hay algo en donde Lacan nos está diciendo que hay que aguzar la escucha para situar con mayor precisión este diagnóstico estructural que él se está planteando, que tiene que ver con obtener en el discurso de una delirante, como es el caso de esta paciente, una palabra con una densidad especial, una palabra que tiene un peso diferente. En el caso que él relata, la palabra es galopinar. Una palabra que de algún modo nos dice Lacan es el signo, el estigma, la rúbrica. Rúbrica quiere decir firma. Es como lo que da cuenta de que ahí estamos frente a una delirante, de que ahí estamos hablando de una psicosis. Entonces, no poniendo el acento en el contenido del delirio, si se trata de una frustración o de lo que, sino en esa modalidad particular del lenguaje, donde ella está en otro mundo y en ese mundo la palabra galopinar es un punto de referencia esencial, porque aquí vamos a ver también cómo las alucinaciones, los trastornos del lenguaje, los neologismos, los diversos trastornos del lenguaje que vamos a ir estudiando y precisando, conforman un punto de referencia esencial para el sujeto. Entonces vamos a ir a Schreber para poder pensar qué fenómenos del lenguaje podemos situar en ese decir. Vimos que Freud hizo todo un recorrido enorme para retrabajar las memorias de Schreber. Además, la riqueza, el valor que tiene ese testimonio en el que Schreber, buscando defender su lugar, recuperar sus derechos civiles, nos deja un legado donde con su escritura puede dar cuenta de los trastornos del lenguaje que padecía, del delirio, el armado delirante que va haciendo con eso, y sobre todo de cómo va haciendo todo un recorrido en esa voluptuosidad con la que se encuentra y en ese tipo de situaciones con las que se va encontrando para poder forjar una escritura, para dejarnos un testimonio escrito de un valor fundamental para nosotros. En ese punto Lacan propone, tomemos las memorias de Schreber y el recorrido hecho por Freud para pensarlas, tomemos de allí los trastornos del lenguaje, pensemos allí en este tipo de palabras que se presentan, en este modo particular de decir, y en esa perspectiva estudiemos allí la particularidad del peso, de la especificidad de ese discurso. En el discurso mismo es donde podremos entonces situar de qué estructura estamos hablando y qué recorrido va haciendo con sus palabras y con su armado delirante Schreber. En ese punto, estas palabras originales, plenas, son como claves. Nos dan ciertas claves para entender todo un funcionamiento y son para el paciente, a su vez, un punto de referencia esencial. ¿Por qué decimos palabras claves y palabras que pesan? Porque podríamos pensar desde la perspectiva de cómo pensamos hasta ahora un interjuego significante en la neurosis, S1, S2, cómo se van articulando, la significación que se obtiene retroactivamente. Acá nos encontramos en cambio con un tipo de palabra, un tipo de significante que tiene un peso propio, que no se dialectiza, que no entra en un interjuego significante S1, S2, que podemos nombrar como un S1 solo, como un S1 en lo real. Casi una palabra como cosa, en el caso de la esquizofrenia, decía Freud. Una palabra con peso propio en el caso de la paranoia también. Palabras que no remiten más que a sí mismas, que no remiten a ninguna otra significación, que son como una plomada en el discurso, que tienen un peso propio. En esa perspectiva, Lacan diferencia dos tipos de fenómenos neológicos, dos tipos de fenómenos que nos van a dar la rúbrica del delirio, la marca, la firma de que estamos ante un delirante. Esos tipos de fenómenos
neológicos son la intuición delirante y el estribillo. La intuición delirante es una palabra plena que lo colma el sujeto. Por ejemplo, podemos pensar en, tomando a Schreber, la adjunción de nervios, lo que él va a nombrar como Nebernachnan. No soy buena hablando en alemán. No hablo alemán. Otra palabra con peso propio es Seelenmord, almicidio, asesinato de almas. Son palabras de una pesadez especial y que difícilmente deslicen, entren en un juego dialéctico, porque ¿qué sería matar un alma? En ese punto, Schreber mismo puede plantearse qué sería matar un alma. Sin embargo, esa palabra se impone en él, tiene un peso. Lacan nos va a decir la alucinación verbal es uno de los fenómenos más problemáticos de la palabra y tenemos que adiestrarnos, tenemos que aguzar la escucha para poder situar este tipo de fenómenos que se presentan en el decir del sujeto. La otra modalidad que Lacan también nos señala es el estribillo. Una palabra que insiste, que se repite una y otra vez estereotipadamente y que es una palabra vacía, que no tiene ninguna significación. Lacan nos dice es necesario encontrar el fenómeno elemental para situar que estamos frente a un delirante. Y nos va a hablar aquí de otra cuestión fundamental, la certeza delirante. ¿Qué es importante plantearnos respecto de la certeza? No se trata de que el loco crea en sus alucinaciones. Los fenómenos puede saber él perfectamente que no son reales, que no son de la realidad. En su alucinación el loco no cree, pero tiene una certeza. Esos fenómenos, esas alucinaciones, le están dirigidos, le conciernen. Esa es una certeza radical. Allí reside lo inquebrantable, ¿recuerdan la definición de paranoia de Kraepelin? Donde estaba la idea de la idea inquebrantable, Lacan nos va a decir, lo inquebrantable en el delirio es la certeza, es que esa alucinación, ese fenómeno elemental, esa intuición delirante, esas voces escuchadas, se refieren a él. No importa lo que digan, no importa si cree o no en lo que dicen, lo que no podemos dejar de dudar es que para él se presentan como una certeza, como algo que le concierne, que le está dirigido. Piensen, por ejemplo, en los crujidos que escuchaba en las paredes, en las puertas, Schreber, que pensaba que eran algo hecho especialmente para él, que le concernían especialmente, que le estaban dirigidos. Allí reside lo inquebrantable. Certeza y enigma a la vez, porque precisamente en esa intuición delirante, Seelenmord, almicidio, hay algo que se presenta con una pesadez de certeza absoluta, eso le concierne indefectiblemente, pero también con una dimensión de enigma absoluto. Y es allí en donde nos encontramos con un momento en que el síntoma, nos dice Lacan, el síntoma inexplicado perturba cruel y dolorosamente su existencia. Lo que vamos a ir situando para trabajar y pensar estos conceptos preliminares para pensar el abordaje de un tratamiento posible en la psicosis, lo que podemos pensar en términos de desencadenamiento y esos momentos previos, los fenómenos que se presentan, que también tal vez se repitan a lo largo del momento psicótico. Entonces, es importante, ya habiendo situado fenómeno elemental y delirio, operan en ellos la misma estructura, estamos atentos al decir del sujeto, estamos atentos a su enunciación, voy introduciendo este término, Lacan todavía no lo mencionó a esta altura, para poder allí precisar los fenómenos que son propios de la psicosis, donde Lacan nos está diciendo la misma fuerza estructurante opera en el fenómeno elemental y en el delirio, y estaremos atentos a esta modalidad particular de decir, al decir psicótico, donde nos dice Lacan, para poder pensar está en otro mundo, estamos efectivamente ante un delirante, tenemos que obtener
su decir, y de su decir unas palabras que dan cuenta, que tienen peso propio. Estamos frente a un delirante, en tanto hay fenómenos neológicos, intuición delirante, estribillo, y que tienen este valor de certeza, certeza y enigma a la vez, certeza inquebrantable de que eso le concierne. En esa perspectiva, una misma cuestión que para otro podría ser una cuestión habitual pasa a tomar un valor neológico, por ejemplo, esos crujidos destinados a él. Entonces, ese momento de desencadenamiento en el que nos encontramos con fenómenos elementales, ese momento en que Scheber se encuentra repentinamente ante la retirada de Dios, en todo ese recorrido que lo va a hacer, pero desde que se encuentra interrumpido su discurso que lo ligaba continuamente a Dios y en el que él trabajaba afanosamente, completando frases, pensando todo el tiempo para seguir vinculado vía nervios y de golpe esa ruptura, desde el almicidio catastrófico hasta arribar a la posibilidad del delirio de grandeza ya constituido que lo estabiliza. Ese casamiento del alma con Dios, ese convertirse en una mujer que no es cualquier mujer, la mujer de Dios. Y que en ese punto, sabemos, se arreglan todos los fenómenos y se ordena las significaciones, no solo para él, sino desde su perspectiva, para el mundo. Los significados del mundo se estabilizan, las significaciones se estabilizan. Entonces, primero esa ruptura, ese momento de desencadenamiento, ese crujido doloroso que lo desgarra. Allí el sujeto es una pajarera de fenómenos, es sede de una pajarera de fenómenos, nos dice Lacan. Es violado, manipulado, transformado, charloteado, vaciado de su persona, todos los efectos de catástrofe en lo imaginario, espejo roto, cadáveres leprosos que arrastran a otros cadáveres, las sombras de hombrecitos hechos a la ligera, Scheber mismo vaciado de su persona. Ese momento brutal de un padecimiento enorme, donde el discurso interior se detiene porque hay una ruptura con ese otro absoluto en el que se sostenía Scheber con un discurso perpetuo. Y Lacan nos va a decir, estudiemos entonces en ese momento, porque es importante situar en una psicosis cuáles son los elementos que se presentan, ante qué coordenadas, por un lado, se produce un desencadenamiento. Sabemos en el caso de Scheber, en principio, ese nombramiento como presidente de la Corte Suprema. Por otro lado, sabemos también que hay una irrupción de voluptuosidad, un goce, vamos ya a llamarlo así, en esa noche de múltiples orgasmos. Y en ese punto, la ruptura con el otro, la ruptura con ese otro absoluto del que dependía su discurso. Encontramos entonces, y situaremos con precisión para estudiarlos como los estudia Lacan, qué fenómenos se producen en esa franja, en ese momento donde hay un quiebre, donde se produce un antes y un después para la vida de Scheber. Encontramos allí entonces un primer fenómeno fundamental para pensar, que es el del alarido, esos estados ululatorios. Scheber no puede evitar ese aullido que sale de su boca y que lo sorprende desde el exterior. Un aullido que no puede evitar que salga, que no puede contener. Podríamos pensar, nos dice Lacan, que ese momento del alarido es ese uno solo, un significante aislado. Casi podríamos decir un asignificante en tanto no se enlaza con nada, no entra en ningún juego dialectizable. Es un momento de desgarro absoluto. Entre ese alarido y el acceso a otra modalidad ya de palabra, otra modalidad significante que es el pedido de ayuda, los llamados de socorro que son escuchados por los nervios divinos, ahí ya nos encontramos que hay una producción de significación.
del alarido frente a un vacío absolutamente enigmático, perplejizante, que no puede evitar y que lo deja en ese dolor, en ese crujido, a el pedido de ayuda, donde se pone en juego ya una significación, ya hay un pedido de auxilio, ya hay una llamada de socorro ante la retirada de Dios. Un pedido de ayuda que le viene también desde el exterior, escuchado por los nervios divinos. Y en el medio toda una serie de fenómenos significantes, crujidos y ruidos hechos especialmente para él, los milagros de los pájaros cantores y los insectos, todos los fenómenos de duplicación de imágenes, de pérdida en el espejo, de catástrofe imaginaria, hasta arribar finalmente a ese punto donde los fenómenos fundamentales llegan a una estabilización del delirio, donde puede rearmar su relación a Dios. Habiendo pasado, ya sabemos, lo trabajan en comisión de casos, por todo ese delirio de persecución respecto de Flechig, todo lo que va armando Schreber respecto de las adjunciones de nervios, la manera en que entran en su cuerpo, las conexiones con el sol, todo lo que ustedes ya vienen leyendo y que es interesante situar en las memorias. Entonces, nos va a decir Lacan, las alucinaciones son el soporte de ese mundo. Son un fenómeno del lenguaje que se presenta como exterior al sujeto, pero que le permiten puntos de apoyo, asidero. Le retornan desde el exterior, pero son a la vez puntos donde apoyarse. Lejos de ser solamente algo que padece y que causa un sufrimiento, son también el punto donde se va a ir situando un armado posible, el pedido de ayuda, el armado delirante. Habrá que avanzar entonces en cómo Lacan se va planteando al retomar esta pregunta que señalábamos respecto de el mecanismo específico de la psicosis que Freud ya se había planteado, a diferencia de lo que opera en la neurosis, la represión. Y Lacan nos va a decir, y esto lo van a seguir trabajando también en los videos del espacio de teóricos, Lacan nos va a decir, hay un modo de decir neurótico y hay un modo de decir psicótico. En el modo de decir neurótico opera la barra, opera la represión. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el plano de lo simbólico y hay lo reprimido y su retorno en el síntoma, por ejemplo. En cambio, en la forclusión podemos decir no hay operación de la barra, no está la operación de lo simbólico dejando por debajo algo reprimido. En todo caso, lo cancelado retorna en lo real, desde el exterior, en el decir psicótico. Y allí vamos a ir introduciéndonos en este concepto que tiene que ver con la forclusión. A esta altura, pensando en términos del nombre del padre como lo que anuda en el caso de la neurosis, habrá otros modos de anudamiento. Me sirve pensar, y se los comparto, en una partitura, en música, cuando uno ve una partitura con diferentes notas anotadas en las cuerditas de la partitura, si falta la clave, si no está la clave de sol, la clave de fa, no sabemos cómo leer esa nota. No sabemos cómo leer cada una de esas notas, no sabemos cómo orientarnos en el pentagrama. Entonces se tratará de situar cómo la clave del nombre del Padre nos permite significar el mundo desde la perspectiva del modo de anudar en la neurosis y qué otros modos habrá que construir, inventar en el caso de la psicosis para armarse una clave posible. En el caso de Schreber, todo este armado delirante, donde él va situando todos estos fenómenos y haciendo un trabajo enorme de articulación entre todos esos fenómenos elementales para poder allí construir el texto de su delirio con ese legado enorme, con esa escritura que nos lega, en la que da cuenta de cómo con todos esos fenómenos que dan cuenta de su voluptuosidad va pudiendo hacer una escritura.
Entonces hicimos un recorrido para pensar allí desde el almicidio catastrófico hasta esos esponsales con el alma del alma con Dios, ese poder ser la mujer de Dios y inaugurar una nueva raza signada de otro modo en su armado delirante. Bueno, hicimos ya entonces un recorrido que nos permite situar trastorno del lenguaje, no trastorno de la percepción, sino aquello que escuchamos con una particularidad, con un peso particular en el decir, en el psicótico. Bueno, nos reencontraremos. Un gran cariño.